Bueno, alumnos, buen día. Hoy vamos a abordar el tema de elementos para atacar el fuego, es decir, el paso 6, condiciones de extinción en general, ¿no? Y dentro de ello, los elementos. Vamos a empezar viendo una clasificación. Yo tengo interés, es un invento mío, en realidad, porque en la bibliografía suele verse de otra manera. Primero vamos a ver esta parte y luego vamos a ver la modalidad normal, digamos, de dar este tema, ¿no? Es decir, yo dividí a los agentes, los elementos para atacar el fuego, los dividí en portátiles, como pueden ver acá, portátiles, el lugar del fuego. Los semifijos tienen cierta movilidad, pero no tanta, es decir, se puede desplazar el equipo hasta el lugar del incendio, pero tiene una distancia limitada, por ejemplo, la longitud de la manguera. Y los fijos, bueno, en realidad los fijos es al revés, no se pueden movilizar al foco de incendio, sino que el foco de incendio debe desplazarse al lugar donde está el equipo, ¿no? Por ejemplo, los rociadores automáticos, donde el fuego se origina en el sector del incendio donde está el equipo, y el equipo aplica el agente extintor, ¿sí? Bueno, entonces observen que acá estoy hablando de los equipos. Normalmente esto se veía por separado, ¿no? Es decir, primero se veía los tipos de agente extintor y luego se veía la parte de equipos donde está colocado el agente extintor. Yo preferí hacerlo al revés, ¿no? Es una visión, es decir, tomar los equipos y luego analizar acá, por ejemplo, los tipos de agente extintor que se podían utilizar en estos equipos. Entonces, ¿cómo era normalmente la forma de dar estos agentes o los equipos de extinción? Bueno, normalmente se hacía una clasificación como la que ustedes pueden ver acá, ¿no? Es decir, se daba primero los agentes extintores según los fuegos que podía apagar, y luego de ahí se daban los equipos, pero claro, esto no es muy lindo, ¿no? Es decir, no me gustó, era muy básico, me parece, entonces yo lo dejé. Está interesante como para que ustedes lo puedan mirar si por ahí entienden algo, pero bueno, la idea es, ya vimos las clases de fuego A, B, C, D y K, ¿no? Y en base a eso tenemos los distintos agentes extintores que se pueden utilizar: el agua, la espuma, el dióxido de carbono, los polvos químicos ABC, los polvos BC, el HCFC, que es un tipo de extintor, de agente extintor parecido al dióxido de carbono, pero bueno, es un halogenado, los polvos especiales, el agua vaporizada y el famoso acetato de potasio, que es de los matafuegos K, es decir, los matafuegos para aceites orgánicos. Y acá les decía, por ejemplo, el agua se puede usar para apagar fuegos A, no para B, no para C, no para D y no para K. Bueno, eso es realmente cierto, pero no es una restricción tácita, es decir, bajo ciertas condiciones el agua puede apagar fuegos B, no fuegos C, porque es conductora, ¿no? En la espuma, bueno, la espuma se puede usar para A y para B normalmente, pero existen otros tipos de espuma ahora que también pueden usarse para extinguir cámaras que están bajo tensión, es decir, que tampoco es tácito. ¿Ven? Por eso esta clasificación ya prácticamente está obsoleta, porque se pueden usar mezclas, es cierto, no para fuegos D, que es algo muy especial, y para fuegos K, digamos que no es muy efectiva. Ya vamos a introducirnos en fuegos K. El dióxido de carbono no se puede utilizar en A, dice acá. En realidad no es muy efectivo, pero sí se puede usar, es decir, no hay riesgo, pero sí, de todos modos, si ustedes piensan en una
caja eléctrica. La caja eléctrica está hecha de sólidos. Si yo le tiro dióxido de carbono, voy a apagarlos. Es cierto que si está energizada, es genial el dióxido de carbono, pero está fundamentalmente hecha de sólidos. Las llaves térmicas son todos sólidos. Y la idea es, si yo corto la luz, se transforma en un fuego A y le puedo tirar con el dióxido de carbono sin ningún drama. Es decir que nuevamente encontramos que no es muy buena la clasificación, o es decir, a nivel de estudio por ahí podría servir, pero tiene ciertas restricciones. En cuanto a los fuegos B, sí, el dióxido de carbono es efectivo, y obviamente los fuegos C, los demás no. Y no es que no, es decir, no es efectivo. Fíjense que acá no es efectivo para el uso, no es tajante. Los polvos ABC, sí, y no para estos. Los polvos BC, obviamente, no para los A, sí B y sí C, por eso son BC, ¿no? En realidad, los polvos ABC para los fuegos A, aquí, tienen ciertos problemitas, que luego lo vamos a ver, y no son súper efectivos, pero bueno, lo podrían apagar. El problema es si se forman brasas, que ya vimos el tema de brasas, ¿no? como es el tipo de fuego ese. ¿Qué pasa con los HCFC? Bueno, los HCFC son ABC, es decir, se pueden utilizar tranquilamente acá, no en estos. Es decir, acá obviamente no es muy efectivo. Los polvos D son algo muy exclusivo para los fuegos D, aunque, bueno, sí, yo podría tirarle a sin problema. El problema es que es caro, no es un polvo para desperdiciar, y bueno, como que no es muy conveniente. El agua vaporizada, que es lo que ahora está saliendo, es decir, está reemplazando el matafuego de agua tradicional, el agua vaporizada, que en realidad es agua que sale a una presión determinada por un pico aspersor, ¿sí? Y bueno, es un poco más efectivo en la extinción de los fuegos A, no sirve para B, y acá dice que sí sirve para C, porque claro, al estar vaporizada forma gotas separadas, entonces teóricamente no conduce la electricidad. Yo igual no lo usaría. Si tengo polvo ABC, no me voy a poner a usar agua vaporizada. El problema del uso del agua vaporizada es cuando yo tengo las dos condiciones, ¿no? Es decir, fuegos A y fuegos C, porque imagínense en una biblioteca, yo tengo no puedo mojar demasiado porque hay libros muy caros o históricos, y además tengo electricidad. Entonces es interesante esta alternativa como para usar en bibliotecas, ¿no? Porque lamentablemente en la biblioteca yo no puedo utilizar polvo ABC porque no lo apagaría nunca, ¿no? Siempre se tendría reignición al formar tipo de brasa dentro de los papeles, ¿no? No es una brasa, pero adentro de los papeles de los libros queda aire, entonces se sigue prendiendo internamente. ¿Qué pasa con el famoso acetato de potasio, que para los fuegos K? Bueno, evidentemente, si bien algunas clasificaciones solamente lo ponen para K, aquí como ven ahí, solamente para acá, en este momento están saliendo algunos que le llaman sí para A, sí para B y sí para C, es decir, los tetraclases, ¿no? Es decir, A, B, C, K. Podremos discutir esto un poquito más de profundidad cuando veamos el tema pero yo le diría que tiene cierto inconveniente. Por ejemplo, el acetato de potasio es una sal dentro de un líquido, ¿no? Es una solución, y una solución generalmente es conductora. Por más que salga con gotitas, yo tendría mi duda en cuanto al C, ¿no? Pero bueno, en las freidoras generalmente están conectadas a electricidad y tengo el riesgo eléctrico, ¿sí? Bueno, esta es la forma tradicional que se ve en todos los lugares, ¿no? Si ustedes buscan en internet lo que se llama agentes extintores y matafuegos, o equipos extintor, o tipos de fuego, en realidad, bueno, les va a aparecer cuadritos como este, algunos más resumidos, otros más completos como este, ¿no? Pero bueno, en realidad yo lo que les quiero mostrar ahora es mi clasificación, que es la que nosotros vamos a utilizar. Vamos a empezar por los extintores portátiles.
Los extintores portátiles en realidad, como habíamos dicho, son los que se pueden mover y según lo que se le pone adentro podemos tener aquellos que se utilizan agua como agente extintor para más fuegos A. Luego tenemos los que se utilizan espuma como agente extintor, que ahí tenemos dos tipos: las espumas físicas, que ahora las vamos a ver, ¿sí?, para fuegos B, y las espumas químicas o los famosos ABCK, que yo les decía, los tetraclase, pero en realidad algunos solamente le ponen K. Es decir, para los fuegos B de combustibles líquidos normales son las físicas, y para fuegos especiales de aceites orgánicos son las espumas químicas. Ya vamos a profundizar un poquito en esto. Bien, los otros son los que utilizan polvo químico como agente extintor. Los que utilizan polvo químico pueden ser los BC o ABC, es decir, polvos químicos secos biclase o triclase, y los polvos especiales, que son los especiales para los fuegos D, o sea, los de metales combustibles, por ejemplo el aluminio. Y luego tenemos los famosos agentes limpios. ¿Por qué les digo famosos? Porque en realidad el problema que tienen los que hemos visto anteriormente es que son muy sucios cuando se utiliza la extinción, ¿no? Es decir, el agua moja mucho, rompe todo, las espumas, además de dar olor, son difíciles de lavar, los polvos químicos cuando quedan proyectados en el suelo es muy difícil de barrer, se meten los equipos electrónicos, por ejemplo los monitores, y no los sacamos más, se oxida todo porque es como una sal que corroe, entonces son complicados de usar en equipos especialmente electrónicos. En cambio, los agentes limpios son geniales porque tanto el dióxido de carbono como el halotrón, había uno más que es el halon, que lo sacaron de circulación porque tenía unos problemitas que luego vamos a profundizar. Estos se echan al equipo y no dejan residuos porque son en principio líquidos dentro del agente, dentro del equipo, pero cuando se proyectan se transforman en un gas que se va, extingue fuego y se va. Por supuesto que no es lo mismo el dióxido de carbono que el halotrón, ¿no? ¿Por qué? Porque el dióxido de carbono es BC nada más, es decir, tiene acción sobre BC como vimos recién, y el halotrón es ABC, ¿no? Pero la eficiencia de extinción no es la misma, ¿no? O sea, ya vamos a ver, ¿no? Es decir, son limpios pero tienen sus restricciones. Vamos ahora a los semifijos. Los semifijos son, como tenemos acá, si bien hay más, yo puse dos, que es lo que vamos a abordar, ¿no? Porque también hay semifijos de polvo, pero esos los descarté porque son raros. Bien, o no por los raros, sino no muy frecuentes de utilizar aquí. Vamos a los que utilizan agua como agente extintor. Ahí tenemos las famosas mangueras de incendio o las bocas de incendio equipadas que ustedes pueden ver en distintos edificios, como por ejemplo las técnicas están ahí, ¿no? Es decir, bueno, en realidad están las cajas, pero las mangueras no están, ya que tenían algunos problemitas con los alumnos, especialmente las lanzas que eran de bronce, así que están guardadas en otro lado. Pero bueno, esas son las bocas de incendio. Y después tenemos aquellos que utilizan espuma como agente extintor, y ahí tenemos solamente las espumas físicas que vimos aquí, solamente espumas físicas, y estas son las mangueras famosas para los fuegos B, ¿no? Es decir, los semifijos que utilizan espuma son espumas físicas y solamente para los fuegos B. Es cierto que hay diferentes espumas físicas que ya la vamos a ver cuando lo profundicemos. Desafortunadamente en el programa no está la parte de extinción de petroquímica, pero bueno, yo considero que es importante, ya que tenemos petroquímica acá, es importante que se vea. Luego tenemos los equipos fijos. Dentro de los equipos fijos tenemos los que utilizan espuma, los que utilizan agua, los que utilizan polvo y los que utilizan agentes limpios, ¿sí? Bueno, vamos a ver los que utilizan espuma. En realidad yo podría haber invertido el orden, ¿no? Es decir, dar agente limpio primero, eso es irrelevante, ¿sí? Estamos, de todos modos, yo elegí este orden porque bueno, es más o menos como el orden que vamos a seguir. Vamos a ver los que utilizan espuma.
Los que utilizan espuma pueden ser los que utilizan espuma física, que ahí tenemos sistemas fijos de espuma para tanques de combustible, y también los sistemas fijos de monitor, ¿no? Es decir, la lanza gigante esa que está cerca de los tanques de combustible o de petróleo, que sirve para tirar espuma, aunque también es posible tirar agua con ella, pero hay que hacer ciertas adaptaciones. Luego tenemos las espumas químicas que utilizan como agente extintor, que ahí tenemos sí los equipos fijos para cocinas. Son raros los equipos fijos para cocinas, pero según la bibliografía específica dice que es necesario instalarlo. Bien, yo no lo vi en ningún lado, pero bueno, por ahí veo poco. Después tenemos los que utilizan agua como agente extintor, y ahí tenemos los rociadores automáticos, los que utilizan, los rociadores automáticos pueden ser de cañería seca o cañería húmeda. Es decir, acá tenemos la húmeda primero, que lo vamos a explicar. ¿Qué quiere decir húmeda? Bueno, es que la cañería tiene agua permanentemente, y la cañería seca es que la cañería justamente no tiene agua permanentemente, sino que hay cierto sector que no tiene el agua, porque, y bueno, muy simple, imagínense que yo voy a instalar un equipo de rociadores automáticos en el sur, en Ushuaia, ¿no? Si la cañería tiene agua permanentemente, eso puede ser un problema, porque se congela dentro de la cañería y cuando lo necesite no, porque los fuegos también pueden ser en invierno, no va a funcionar. Para evitar esa circunstancia yo pongo una cañería seca, es decir, el agua llega por debajo del piso, está en estado líquido, y a partir de una válvula, esa especial obviamente, esa válvula arriba de la cañería es totalmente seca, es decir, tiene un gas a presión. Entonces cuando es necesario, se libera ese gas y el agua fluye por la cañería hasta el equipo aplicador, que sería el rociador. Por supuesto que eso tiene un tiempo determinado, ¿no? Es decir, primero sale un gas que es poquito en realidad, y luego generalmente ese gas es inerte, obviamente no va a ser aire, puede ser nitrógeno, y luego sale el agua, ¿no? Pero esos tiempos de retardo están calculados. Bueno, vamos ahora a los que utilizan polvo químico seco. Estos son muy raros, pero en reactores especialmente se los llama sistema de supresión de explosiones. Cuando una reacción química en un reactor se escapa el proceso, es decir, la velocidad de reacción es muy alta, estas cositas que son como bombitas que están en determinados lugares, estallan y liberan el agente, y la reacción química instantáneamente se bloquea. Por eso se llaman supresores. Y por último tenemos los agentes limpios, tanto de dióxido de carbono como de halotrón, es decir, los equipos fijos que tienen átomos. Ya vamos a profundizar al final de este texto con este tipo de agentes y equipos. Bien, vamos ahora a empezar con los extintores portátiles, ¿sí? En general, ¿no? Es decir, vamos a tomar todo lo que se usan extintores portátiles, que sería la primera parte del cuadro. ¿Por qué lo hice yo así? ¿Por qué empecé con extintores? Bueno, porque necesito que ustedes sepan distribuir los equipos de extinción, que es lo básico, ¿no? Que es lo que van a tener que hacer generalmente, distribuirlos, ¿no? Es decir, determinar qué tipo y dónde ponerlos. En cambio, los equipos fijos y semifijos, eso no lo deciden ustedes, ¿no? Si no lo instalan, pueden determinar que se requieren, pero no hacer la instalación. Por eso preferí ver extintores portátiles. No es que el orden sea así, ¿no? Es solamente a nivel de estudio y de necesidad del profesor, ¿no? Para poder, antes que se termine el año, de este tema. Bien, vamos a ver ahora, dentro de los equipos portátiles, los que utilizan agua. ¿Sí? Bueno, en realidad, para poder analizar el tema de los que utilizan agua, tendríamos que pensar las formas en que el agua apaga el fuego. ¿Sí? Todos podemos entender que el agua enfría superficies, ¿no? Es decir, hay 5 formas, ¿no? de que el agua apague el fuego. Aunque me parezca mentira, hay 5 formas. La más conocida es
la de enfriamiento superficial. Todo el mundo sabe que cuando uno está en la playa tomando sol, entra calor, y entonces cuando se dirige al mar y sale, se mete en el agua y después sale, tiene frío. Y eso es simplemente porque el agua absorbe energía del cuerpo. Y lo mismo sucede, algo muy simplista, lo mismo sucede con un incendio. Si yo le tiro agua, bueno, es evidente que va a disminuir la temperatura y eso hace que el fuego se vaya extinguiendo. Pero no es la única forma, ¿no? Si pensamos eso, tenemos que decir, bueno, enfría superficies, ¿cómo las enfría? Bueno, evidentemente yo tengo agua líquida, cuando la tiro al fuego se produce la vaporización, ¿sí? Y eso lo que hace es absorber mucha energía del fuego y por eso se va apagando. Bien, pero no es la única acción. También tenemos la acción sofocante. Como dije recién, si yo le tiro agua líquida y se vaporiza, evidentemente la cantidad de agua líquida que tiro luego se transforma en una gran cantidad de agua vaporizada. Y eso que hace, esa transformación, que es una transformación física obviamente, esa transformación hace que se desplace el oxígeno, ¿no? Es decir, genera una acción sofocante. Fíjense que el agua se expande en una razón de 1 en 1700. ¿Qué significa eso? Que si yo tiro un litro de agua, se transforma en 1700 litros de vapor. Eso desplaza muchísimo el aire, el oxígeno que hay dentro de la habitación y lo genera un efecto de falta de aire, ¿sí? Por supuesto que esto es muy interesante, pero también muy riesgoso. ¿Por qué? Porque si ustedes ingresan al lugar donde se prende fuego y hacen la aplicación del agua, generalmente no en forma de chorro, sino en forma de nube, la transformación es muy rápida y eso genera grandes volúmenes. Y si ustedes están justo en la entrada y hay una sola entrada, el vapor se les viene encima y está sobrecalentado, ¿no? Es decir, que muchas veces yo diría que se están hirviendo, ¿no? Por eso es complicado y los bomberos tienen que conocer esto, ¿no? Y esa es otra de las razones por lo cual el uso de equipos fijos, de equipos semifijos de los bomberos, necesitan la utilización de equipo de protección. No podemos salir a apagar el fuego simplemente meternos al incendio con ropa normal, ¿no? Por el tema del calentamiento y además de ese fuego, ¿no? El asunto es que uno por ahí no toma en cuenta este tipo de riesgo, ¿no? Es decir, de exponerse al agua vaporizada. No es vapor, no, es vapor sobrecalentado, ¿no? Y además mezclado con humo, ¿no? Con gases de humo. Bien, vamos ahora al efecto emulsificante. Bueno, vamos a ver juntos el efecto emulsificante y el efecto humectante. Pero vamos a ver primero el emulsificante. Bueno, pero para ver eso es evidente que tenemos que ver qué es una emulsión. Para ver qué es una emulsión, nos vamos al principio y acá tenemos unos dibujitos que yo les hice, para los saqué de internet, donde explico qué es la emulsión. Bueno, nosotros tenemos, acá yo les pongo dos tipos de emulsión. Una es la emulsión agua-aceite, donde tenemos aquí, esta es la fase aceite y esta es la fase agua. Y en la otra, tenemos en la otra figura, el efecto del agua, bueno, acá tenemos al revés, ¿no? Es decir, acá tenemos la parte de afuera sería el agua y esta es la gotita de aceite, ¿sí? Bien, en esto vamos a modificar esta cosita porque me gusta. Vamos a ponerla en negro para que sea mucho mejor que usar Arial 9. Está bien, le cambiamos solamente, le cambio el color nada más, le cambio el color y el párrafo también, el párrafo para que no tenga cosas, ¿no? Así, de 10 puntos abajo vamos a hacer así. Bien, ahí estamos. Bien, ahí me quedó bastante bien. Bien, vamos a centrarlo. Listo. Bien, entonces en esta ilustración lo que podemos ver es, en principio, si yo al aceite
¿no? O vamos a ponerle al petróleo o algún combustible líquido que no sea inflamable, sino combustible líquido, dije, le tiro agua, ¿qué va a suceder? Bueno, que en principio el agua se va a ir al fondo, es evidente, ¿no? Se pueden formar ciertas gotitas dentro del aceite, pero a mí no me sirve para apagar esto. ¿Por qué? Porque fíjense que la parte de aceite o la parte de combustible sigue afuera. Entonces al seguir afuera puede seguir prendiéndose fuego y en realidad el agua no me sirve. Porque se va al fondo y además puede formar gotitas que no me, para extinción, a fin de extinción no me sirve. Pero esta que sería el efecto emulsificante o emulsionante, esto sí me sirve. Por supuesto que esto se puede dar en determinadas condiciones. Analicemos esta situación. Cuando la capa de aceite o combustible no es gruesa, es decir, no es un tanque de combustible, sino es una capa solamente, como por ejemplo se ve en esta imagen, ¿no? Es una batea que tiene abajo agua y luego la parte superficial es aceite. Tiene aceite, o en este caso aceite quemado, ¿no? de motor, derivado del petróleo, ¿no? Que flota sobre la superficie y se prende fuego. Entonces les tiro agua. Fíjense que acá ustedes dicen, pero ¿cómo? Está apagando un líquido combustible con agua. Claro, porque bajo esta condición, esto es una práctica muy interesante, porque les enseña cómo atacar para usar el equipo, pero no sirve para un caso real de un tanque de petróleo, porque en un tanque de petróleo yo hago esto y no voy a tener una extinción, y además puede llegar a ser peligroso, como ya vimos, ¿no? ¿Se acuerdan? El boil over o el slop over. Entonces puede ser peligroso, pero esta condición hay que enseñársela a los bomberos de tal manera que de decirles, no es que yo voy a utilizar el agua para apagar un tanque de combustible, sino que, bueno, en ciertas condiciones, es decir, una capa fina de combustible, pasa esta situación. ¿Y qué es lo que sucede acá? Bueno, cuando yo tiro el agua en forma de vapor, digamos energética, si son gotas energéticas que llevan cierta energía, cuando choca con la superficie de combustible, forma esto, es decir, forma gotitas de aceite. Es algo así como poner aceite y agua y después revolver. Entonces se forman gotitas de aceite, alrededor hay agua. Eso lo que va haciendo es encapsulando el aceite o el combustible y entonces genera una extinción. Claro, porque es muy simple, porque yo acá tengo agua, es decir, al tener agua aquí no se prende fuego, obviamente, ¿no? A ver, yo creo que ustedes habían visto esto en química, pero este dibujito es como es el aceite, ¿no? Es decir, una cabeza polar y una cola no polar, ¿no? Es decir, una cabeza son ácidos grasos que tienen en la parte de arriba una parte que se diluye en agua y otra parte que solamente se diluye en aceite. Hay un reordenamiento, fíjense, ¿no? Las colitas para arriba, porque son solubles solamente en el aceite e insolubles en agua, y el agua todo dentro de las cabezas polares. Bueno, todo es química, yo calculo que ustedes de química se acuerdan bastante. Bueno, eso que vimos recién es el efecto emulsión o emulsión emulsificante, que sirve para ciertas condiciones, como ustedes pueden verlo acá.